Hola a todos, en esta ocasión hablaremos sobre la calidad de las grasas, de aquellos ingredientes que podemos utilizar en la preparación de alimentos y cuáles son esas condiciones en las que podrían generarse cambios en estos ingredientes y por ende, incluso en muchos casos, afectar la salud. En primera instancia, es importante conocer cómo es la clasificación de las grasas y básicamente los podemos distribuir en tres grandes grupos que son los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroles. Dentro de los triglicéridos o también los podemos encontrar como triacilglicéridos, en alimentos podemos encontrar ácidos grasos, aquellos que están formados por ácidos grasos saturados y otros que están formados por ácidos grasos insaturados. ¿A qué se refiere un triglicérido? Es una cadena de glicerol y de ese glicerol se unen tres ácidos grasos. Esos tres ácidos grasos son los que pueden variar en cuanto a su saturación. Habrán algunos triacilglicéridos en donde vamos a encontrar la mayor parte de la cadena con ácidos grasos insaturados, pero en otros casos podemos encontrar triacilglicéridos en donde toda su cadena de los tres ácidos grasos está conformado por grasas saturadas. Dependiendo del número de ácidos grasos, de cadenas de carbono que pueda tener ese ácido graso saturado, podemos definir o agrupar también estos ácidos grasos saturados en ácidos grasos saturados de cadena corta, que son aquellos que tienen entre 3 y 7 carbonos, ácidos grasos de cadena media, cuya cadena está conformada por 8 a 13 carbonos, y ácidos grasos de cadena larga, en donde vamos a tener conformaciones entre 14 y 20 carbonos. Esta diferenciación en la longitud de los ácidos grasos va a tener un efecto directo en cómo los vamos a absorber o cómo los vamos a aprovechar. En un ácido graso de cadena corta, que es de 3 a 7 carbonos, las lipasas no tendrán que ejercer tanta acción como sí lo deben hacer en un ácido graso de cadena larga. Por otra parte, los ácidos grasos insaturados son aquellos en donde en su cadena podemos encontrar insaturaciones. Dependiendo del número de insaturaciones y de las formas como se encuentra dispuesta la molécula, podemos encontrar ácidos grasos monoinsaturados, que son cadenas en donde solamente vamos a tener una insaturación, ácidos grasos poliinsaturados, que va a tener dos o más insaturaciones, o ácidos grasos trans, en donde hay una modificación en la forma como está dispuesta la molécula. Y esto hace que sea un ácido graso trans, que aunque es insaturado, los efectos en salud alcanzan a ser muy similares a los que tiene un ácido graso saturado. Otro de los grupos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son compuestos que normalmente encontramos en membranas celulares. Sin embargo, en los alimentos, uno de los principales representantes de fosfolípidos es la lecitina. La lecitina la podemos encontrar en la soya y en el huevo. También es el alimento con mayor contenido. Y precisamente esa lecitina, en el caso del huevo, está presente en la membrana celular. El tercer grupo son los esteroles y dentro de este grupo podemos encontrar el colesterol, los fitoesteroles y los ergosteroles. El colesterol está básicamente en los alimentos de origen animal y los fitoesteroles y ergosteroles están en alimentos de origen vegetal. Debido a la similitud de la cadena o de la forma química que existe entre el colesterol y compuestos como los fitoesteroles, por eso se ha visto que el consumir fitoesteroles provenientes de alimentos de origen vegetal puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre, porque al ser una estructura tan similar al colesterol se une a sus receptores. Esta es una cadena, como estaría compuesta una grasa, ¿sí? Un ácido graso, perdón, y siempre nos vamos a encontrar que hay una cadena hidrocarbonada, son varios carbonos que están unidos en esta cadena, y un grupo carboxilo que se llama también cabeza polar. Esta cabeza polar quiere decir que si nosotros tenemos una mezcla en agua,
Esta cadena es la que se va a unir a esas moléculas de agua, mientras que esta larga es una cadena que es apolar, es hidrofóbica, es decir, que va a tener una mayor sinergia con productos que tengan la misma característica de ser grasas. En los ácidos grasos, entonces, aquí podemos ver una representación de esa clasificación que les presenté hace un momento. Entonces, aquí tenemos un ácido graso saturado, en donde si ustedes observan, todos los enlaces son exactamente iguales, tienen un solo enlace entre carbono y carbono. Si vamos a ver los ácidos grasos insaturados, que es el caso de esta molécula, nos vamos a encontrar que hay algunos enlaces dobles entre algunos carbonos. Decimos entonces que es monoinsaturado si, por ejemplo, esta cadena solamente tuviera un doble enlace, o poliinsaturado cuando tiene varios enlaces dobles, como es el caso de esta figura. Luego vienen las posiciones que les mencionaba, que las grasas trans se denominan así por una modificación en la forma en cómo se encuentra en el espacio, en su disposición de la molécula, y nos encontramos que normalmente la grasa es insaturada. Aquí tenemos una cadena. Aquí tenemos el ácido graso insaturado, y si ustedes observan aquí en este punto no se tiene una disposición de triángulo como se tienen estos otros enlaces, y por esto decimos que es una posición cis. Es la misma posición cis que vemos aquí, que trata de formar como un pentágono, aunque aquí pues solo tiene los tres lados, pero si termináramos de unirlo formaría un pentágono. Pero cuando pasamos a una posición trans, quiere decir que donde se encuentra ese doble enlace, empieza a tener la misma conformación que si fuera un ácido graso saturado. Y es por esto que los efectos, cuando hablamos en términos de salud, los efectos van a ser muy similares a los que tienen un ácido graso saturado. ¿Cómo se obtienen esas grasas trans? Entonces partimos de un aceite, que un aceite normalmente es una grasa con mucha cantidad de ácidos grasos insaturados, y mediante un proceso que se llama hidrogenación en la industria se hace la modificación de la posición de ese doble enlace, y aquí lo que vamos a obtener es una grasa sólida. Un aceite que usualmente es líquido se vuelve sólido, y esto hace que para la industria de alimentos este producto tenga mayor durabilidad, tenga un punto de humo más elevado, es decir, que se deteriore con menos facilidad que es, frente a un ácido graso que es insaturado, que sería su ácido graso original. Entonces, estas modificaciones se hacen desde la industria para mejorar vida útil del producto y facilitar procesos de transformación de alimentos. En las grasas saturadas en alimentos, nosotros podemos encontrar diferentes tipos dependiendo del producto que estemos evaluando. Aquí inicialmente les voy a explicar lo que significan estas abreviaturas. Entonces, C me indica carbonos, el número me indica el número de carbonos que tiene esa grasa. Los dos puntos y el cero significan el número de dobles enlaces que hay en la molécula. Esta abreviatura, entonces, mirando esta cadena, nos indicaría que los ácidos grasos saturados, como les he venido mencionando, no tiene enlaces dobles. Todos son libres de enlaces dobles, son enlaces simples, y miren que hay variedad entre el número de carbonos que vamos a encontrar. Entonces tenemos grasas que son ácidos grasos saturados de cadena corta, ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué nos encontramos y por qué hasta la fecha hay mucha discusión con respecto a la grasa láctea? Que incluso hay ya algunos estudios donde han mostrado que la grasa láctea no tiene efectos perjudiciales en salud siempre y cuando se consuma en cantidades moderadas. Es precisamente por la longitud de esa cadena. Aunque prevalece la grasa saturada, esa grasa saturada es de cadena corta, y por ende el metabolismo o el ejercicio que tienen que hacer las lipasas para desdoblarlo es mucho menor que cuando utilizamos grasas saturadas que son de cadenas muy largas.
Dependiendo del número de carbonos, vamos a encontrar diferentes nombres de esas grasas y dependiendo de esas grasas, pues las fuentes principales van a estar las que están aquí mencionadas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Cuando hablamos de una grasa, de un tipo de grasa, y yo estoy diciendo que la grasa láctea tiene principalmente ácido butírico y caproico, no quiere decir que no tenga de estos otros ácidos grasos. Es posible que lo tenga. Debe quedar muy claro para nosotros que las grasas en alimentos son una combinación entre diferentes tipos de ácidos grasos saturados y diferentes tipos de ácidos grasos insaturados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aceite de palma? Con el aceite de palma vemos que hay unos ácidos grasos que son de cadena media, tiene algunos ácidos grasos de cadena corta en poca cantidad, pero la principal conformación viene dada por ácido palmítico. Y este ácido palmítico es un ácido graso de cadena larga. Por esto, cuando se evalúa el efecto en salud que tiene el aceite de palma, en algunos casos vamos a encontrar que tiene efectos beneficiosos posiblemente por la presencia de ácidos grasos de cadenas más cortas, pero cuando consumido en exceso vemos que incluso puede elevar los niveles de colesterol en sangre y es precisamente por esta presencia de ácidos grasos saturados de cadena larga. En cuanto a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, es importante tener en cuenta también que cuando hablamos de fuentes no quiere decir que esa fuente únicamente tenga ese ácido graso. Nos encontramos entre las grasas monoinsaturadas las más conocidas, que es el oleico y el palmitoleico. Estos son los que más se mencionan y están más presentes en alimentos y ellos, la principal fuente son grasas de origen vegetal, en donde entran los diferentes aceites vegetales de canola, aceite de girasol, aceite de oliva. También algunos alimentos de origen animal, que son principalmente pescados, sin embargo va a estar más concentrado en los aceites y por eso aquí es que se menciona el aceite de origen marino. Y también una gran fuente de estas grasas monoinsaturadas son productos como las nueces, maní, almendras, nueces, pistachos, y la conformación en esos ácidos grasos va a variar dependiendo del tipo de semilla. En cuanto a grasas poliinsaturadas, las grasas poliinsaturadas también vamos a tener diferentes tipos. Los más conocidos o que pues más oímos mencionar son el ácido araquidónico y el DPA, que es el ácido docosapentanoico. Estos ácidos grasos principalmente la fuente más importante es en pescados también, allí los podemos encontrar, sin embargo no es la única fuente. Si vemos aquí también hay productos como el hígado, el huevo y grasas en general de origen animal en donde está presente. Usualmente cuando hablamos de productos de origen animal, entonces lo primero que mencionamos es que tienen grasas saturadas. No, aquí estamos observando que también hay presencia de grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. De hecho, cuando nosotros evaluamos la carne de cerdo, una de las carnes que en algún tiempo se limitaban mucho, esta carne es una de las principales fuentes de grasas monoinsaturadas. Una grasa que consumida también en cantidades moderadas, el hecho de que sea insaturado no quiere decir que podamos consumir mucha cantidad. Eh, por la presencia de esos ácidos grasos monoinsaturados, se considera que es un alimento con un muy buen perfil de ácidos grasos. Aquí también había olvidado mencionar el ácido linoleico, muy importante, también lo encontramos en aceites vegetales principalmente. Hay otra denominación en grasas que es cuando hablamos de grasas omega 3, omega 6 u omega 9. Vamos a dejar esta presentación hasta este punto para que al iniciar la siguiente podamos hacer la explicación completa de las grasas poliinsaturadas serie omega.